calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Yo tenía siempre programas de radio donde iba, allá en Suncho Corral, en los Juríes primero, después en Suncho Corral. Siempre se llamaba El Encuentro con Cristo Vivo, pero cuando le hice un reportaje a Ciro Acuña, acá en La Plata, y él me dijo antes, ¿por qué no le pones directamente Zapato de Encuentro? Así que me pusieron así. Me pareció simpático el nombre y expliqué por qué. Que es el zapato del misionero que va en busca de la oveja perdida, en busca de la verdad, el zapato que pisa la realidad, no sé, para subir, ¿no? Es decir, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre, no sé, toda esa idea, ¿no? Pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Una nueva edición de nuestro programa Zapato de Encuentro, el zapato del misionero que busca a la oveja perdida, desorientada hoy más que nunca. Bueno, por eso mismo traemos siempre personajes, mejor dicho, conferencistas de prestigio, para poder vislumbrar la verdad y que no nos perdamos en el camino hacia el cielo, ¿no? Seguir la verdad de aquellos pastores que nos iluminan, no solamente sacerdotes, sino también teólogos, filósofos, en fin, gente lúcida, ¿no? De nuestra Iglesia Católica. Bueno, este programa se transmite, como decimos, por FM Creación 97.7 FM, de aquí de La Plata. También en Morenita del Valle, radio de 104.5 MHz del Tucumán, Radio Murialdo, AM y FM. Bueno, y también luego a la noche, a las 21 horas, gracias a Marcelo, que me ayuda, por YouTube. Y ahora en vivo por Facebook. Bien, el doctor Brady Obeid es abogado, como sabemos, ya lo conocemos, director de la revista Gladios hace ya 40 años, hace un gran apostolado con esa interesante revista. Él nos va a presentar, podríamos decir, a los hijos del liberalismo, podemos presumir, ¿no? O mejor, las consecuencias nefastas y destructoras que hasta ahora ha producido el liberalismo, por ejemplo, en nuestra historia, como nos mostró Claudio Rossi, ¿no? En nuestra historia. Ellos, el liberalismo que niega el pecado original, la muerte del hombre, realizar la fantasía de la obra de la destrucción del hombre con la era robótica. Negar también, ellos niegan la redención de nuestro Señor Jesucristo, niegan la elevación de la vida sobrenatural, como lo hemos dicho hasta ahora, del hombre, y ese estado de restauración del hombre en cuerpo y alma, como lo ha dicho Jesucristo, nada menos, que es el cielo, mejor dicho, la vida eterna, para siempre. Convertir a los hombres en imitadores de Satanás, eso es lo que ha logrado el liberalismo, ¿no? Por eso es un pecado y una iniquidad, como dice el padre Bojorge, y que fue la imitación de la primera rebelión contra Dios y contra el orden natural, que fue Satanás autor.
Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. En esta hermosa modo de decir poético hebreo, de la poesía hebrea, varón y mujer los pone aparte como dos individuos, no un individuo con dos sexos, sino dos individuos. ¿No habéis leído que el Creador desde el principio, varón y mujer los hizo, dice Jesucristo? El liberalismo, como ideología política, filosófica, económica y aún religiosa, que tiene a la libertad humana como valor absoluto, llegó a su fin, nos dice el doctor Bray de Obeid. Ese dato marca el fin de la modernidad. Y ahora se impone la pregunta, pero ¿qué es lo que caracteriza a la era posmoderna? Bueno, nos lo va a decir, nos lo va a explicar el doctor Bray de Obeid. Con él, entonces ahora los dejamos. ¿Cómo le va? Ahora sí. Muy bien, padre. Buenos días. Estamos de vuelta en Zapato de Encuentro. A ver si zapateamos un poco. Sacudimos un poco la realidad. Este tema, la realidad. Este tema ya tiene 500 años. 500 años. Su semilla está en la rebelión protestante, ¿no es cierto? Ahí se origina. Bueno. En el Renacimiento, como una afirmación desordenada del hombre frente a Dios. La anterior era, que era la era cristiana, que contaba sus siglos desde el nacimiento de Cristo. Ahora se interrumpe, sigue el conteo numérico, pero se habla de un renacimiento. ¿De un renacimiento de qué? Del paganismo. Y es decir, el paganismo, el último paganismo, el greco-romano, el más glorioso de todos, que llevaba a la plenitud de los tiempos, en realidad tenía una religión basada en momentos eternos del hombre humano. Es decir, se adoraba a la inteligencia humana en Minerva, a la fuerza o al espíritu irascible en Marte, a la paternidad en Júpiter, era el Padre Eterno, a la maternidad humana, a la diosa Juno, al trabajo en Vulcano y Hefestio, que hacían los prodigios, ¿no? Al progreso en Prometeo, a la fuerza en Hércules. En realidad eran momentos eternos del alma humana, pero tomados en sí mismos, como un antropocentrismo, también llevaba iba a un ateísmo, a una pérdida de fe en esos dioses que se habían vuelto demasiado humanos. Y cuando se pierde la fe en los dioses o en la religión, se idolatra el Estado. Esta es una ley común a la humanidad. Es decir, cuando una cultura, una civilización pierde su fe, su núcleo místico, es el momento que se espera todo de lo que queda, que es la política, y hay una idolatría del poder estatal. Entonces, en el momento que el mundo antiguo perdía la fe en los dioses, en ese momento elevaba el poder imperial a la categoría divina, ¿no? Era la divinización del César. Y la gente suele irse del campo y de la naturaleza, huir también, abandona el zapato de encuentro que pisa el suelo. Está bueno. Y prefiere el asfalto ahora, ¿no? En esa época las losas de la ciudad que lo aíslan de la tierra, y espera, por lo tanto, al vivir fuera del orden natural, espera todo de la política. Y la política se vuelve así una especie de idolatría. Ese es el Imperio Romano. Entonces, todas las expectativas están ahí.
¿no? Que todo lo resuelva. El hombre del campo espera todo de Dios, espera que llueva, espera que termine la sequía, ¿no? Espera que se dé bien la cosecha. Y es contemplativo, ¿no? El hombre de campo contempla las estrellas, inclusive hasta para capar a los animales, ¿no es cierto? Necesita de la luna, contempla. Sí. Vive inmerso en un orden natural. Claro. Y cuando se quiere apartar de eso, le va mal. Si siembra en el tiempo que no es conveniente, o si deja crecer los yuyos, porque son bonitos, y se termina arruinando su campo. Pues bien, en cambio el hombre el citoyen, el hombre de la ciudad, espera todo de su cálculo político, de cómo le va en la política. Y así la inspiración, que está en el orden natural, es sustituida por el pálpito y el cálculo. Y el misterio es sustituido por un acertijo, ¿no? Por un problema que hay que descifrar. Entonces, ahí entramos en otra etapa. Y en esta etapa, que se empieza a dar en el Renacimiento, se vuelve antropocéntrica. Se espera todo del hombre, hay como una idolatría del hombre. Cuando se saca una cosa, inclusive un concepto de su natural estado, de su referencia a la realidad, se produce un doble efecto. Primero, el concepto ese queda solamente con su carga emotiva, pero sin referencias simbólicas, sin referencia a lo concreto. Y segundo, destruye eso que antes señalaba, esa realidad. Así, por ejemplo, la libertad siempre muere en manos de los liberales, ¿no? Y el bien común muere en manos de los comunistas. Y la mujer muere en manos de las feministas, que le niegan, creen que la gloria de la mujer es no ser esposa ni madre, negar esa condición, que es por su florecimiento. Es decir, negar su esencia por una construcción artificial e ideológica. Entonces, esta época de falsificación de los valores es una época de palabras talismánicas. Y en ese sentido, el liberalismo es un movimiento de afirmación desordenada del hombre contra la naturaleza y contra Dios y contra todo lo que lo quiera constreñir desde afuera, que declara la libertad absoluta y abarca todos los órdenes de la vida social. El orden económico, donde el principio es dejar hacer, dejar pasar, y empieza a autonomizarse la economía de la política y de la moral. Es la libertad teóricamente para todos, pero en la práctica es libertad para el traficante de esclavos, no para los esclavos. Es libertad para la guerra del opio, para libertad para eso que ha crecido tanto en nuestra época, que domina todas las naciones, inclusive las primeras potencias del mundo, que son esos llamados 4 imperios transversales que se han creado con esa libertad económica, que son la droga, que es más fuerte que Estados Unidos, de Norteamérica, el tráfico de armas, que es más fuerte que Europa y está arruinando a Europa para hacer la masacre de Ucrania, el tráfico de dinero, que ya han inventado tanto dinero abstracto que no se va a poder imprimir nunca, ni siquiera en papel, con las monedas digitales. Ya es una categoría puramente abstracta que manejan los magos del dinero. Y el tráfico de personas, el más grave de todos, porque
contiene a su vez las ramas, los tratantes de blancas, los tratantes de niños, los tratantes de órganos. Qué bárbaro. Los tráficos de los inmigrantes. Me decía un gran artista y ahora político, Verástegui, autor de una película que se llama El sonido de la libertad. Sí, que hoy la están pasando acá en Buenos Aires, sí. Que el año pasado hicieron 85.000 niños de México, ¿no? Un tráfico de esclavos así no hubo ni en la época de la trata de esclavos negros en África, ¿no? Ni en la época de los fenicios, ni en la época que el Gran Khan conquistó China. Son ya sumas gigantescas. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué está pasando con los 25 millones de ucranianos que huyeron de Ucrania hacia el resto de Europa y están como refugiados? Eso es motivo para un montón de abusos, de gente, mucha sin documentación, en fin, bueno, con los que cruzan el Mediterráneo, que era la cuna de las culturas y ahora es el cementerio de Europa. Y así. Todas las fronteras se han vuelto terriblemente envenenadas con las relaciones internacionales. Bueno, estos 4 imperios transversales son consecuencia de la libertad de comercio. Y siempre vemos el doble efecto, que es, por un lado, el endiosamiento de esa palabra, y por el otro lado, el resultado concreto de la esclavitud. Y ya en la misma época en que esto tenía su origen, España gana en una batalla espiritual, intelectual, la mayor batalla por la libertad, que es la declaración del Concilio de Trento sobre el libre albedrío. ¿No es cierto? Sí. Es decir, los que propugnaban, por un lado, la libertad contra la cátedra de la verdad y la libertad contra los 10 mandamientos de Dios, ¿no? Sí. Por el otro lado, sostenían el determinismo, y es que la justificación venía por la posesión de las riquezas y el dinero. El fatalismo y el determinismo, y dividir al hombre en lugar de bueno y malo, el que cumple la ley, el que quiere salvarse y el que no, en el hombre exitoso y el perdedor. En el mundo protestante, el peor insulto es ser un perdedor, porque es como decirle que es un maldito y que está condenado. Y ahí volvieron a establecer la esclavitud no en la humanidad, que siempre fue la organización económica del paganismo, siempre fue la esclavitud. Y ahora que volvemos al paganismo, vuelve la esclavitud. Sino que lo volvieron a introducir en el mundo cristiano, los traficantes de esclavos ingleses y holandeses y también portugueses contra su propia cosmovisión católica, no ya protestante, pero sumidos en esa cultura de la justificación por el dinero y por el éxito personal. Bien, entonces hay una raíz religiosa de este liberalismo. Y esa raíz religiosa se va desarrollando a través de los tiempos hasta transformarse en la herejía primero modernista de los tiempos modernos, porque en esto consistía lo moderno, en el antropocentrismo, ¿no? En la centralidad del hombre y en el sacar a Dios. Claro. El olvido de Dios. Entonces, esta es la afirmación principal. También está
en el aspecto político. Si bien al principio este antropocentrismo es dejar de lado la división de poderes que había establecido Cristo, la verdadera división de poderes, lo que es del César y lo que es de Dios, por nuestro Señor en el Evangelio, de dar a cada uno lo suyo en este sentido, lo que es de Dios y lo que es del César. Con esta rebelión protestante se unifica y se pone la religión bajo el poder del rey. Y viene entonces así la religión, digamos, nacional, que es como una forma oculta de adorar al propio país como un valor máximo, transformarlo en un ídolo, y a su religión nacional hacerla un instrumento del poder real. Esto ya se daba, en cierto modo, en Oriente con el césaropapismo, pero sin dañar mucho el dogma, digamos como una práctica. Estaban los dos poderes, pero el zar o el emperador de Bizancio los unía, los manejaba a los dos, no estaban fusionados. Pero en Occidente se llega a una fusión y se llega a una sacralización indebida del poder real, ¿no? Se genera así el Estado absoluto y los reyes absolutos, que no tienen nada de cristiano, porque en el mundo cristiano anterior el único absoluto es el absoluto trascendente que es Dios, ¿no? Entonces se produce un antropocentrismo, un modernismo, que es fundamentalmente desplazamiento de Dios e instalación del hombre. Pero esta idea de hombre se va degradando sucesivamente hasta caerse del mismo hombre en sucesivas etapas. Y así como en lo religioso está el principio liberal, que termina como todo error degollándose a sí mismo y negando el libre albedrío, que afirma Trento, viene la pretensión de una fraternidad universal sin padre común y sin madre, sin el padre que es Dios y sin la madre que es la Iglesia. Lo cual el rey era el reflejo, ¿no? El padre era, en el mundo era el padrecito, era el rey, y la madre era la Iglesia. Pero esto eran ambos reflejos de la realidad divina. En el plano político, entonces, el lema es que el pueblo es el soberano de los reyes. En un mundo donde todos somos autónomos, la única forma es sacar un común denominador cuantitativo, ¿no? Y a esa mayoría darle el lugar del pueblo, un pueblo que no es pueblo, que es una masa de individuos, ¿no? Al cual se le da la concepción mitológica de pueblo, porque pueblo es eclesia, es decir, es asamblea, es organización, es tradición, es estructura. En cambio acá es a la suma de individuos aislados de toda relación, de toda religación, de toda religión, del cual se gira arbitrariamente, como los cheques sin fondo, ¿no? Eso está reducido a un concepto abstracto que es el Estado, que ya no es la sociedad, la comunidad de los fieles, el Estado, sino que es la comunidad jurídicamente organizada, pero lo jurídico como algo abstracto también, no como una referencia a algo concreto que es cada persona y a la cual hay que dar lo suyo, y también lo que corresponde al bien común, darle a cada uno lo suyo, sino que acá es
completa abstracción y una completa negación de cada realidad concreta. Y por último está este Estado omnipotente que ha usurpado el lugar de la religión y el del rey, al cual le ha cortado la cabeza ya, al rey absoluto. Tiene que ser equilibrado por distintos poderes. Si buen gobierno quieres, dice Montesquieu, equilibrio y 3 poderes, que no es nada más que aplicar el sistema que se venía aplicando desde hace 100 años en Inglaterra, en 1689. La primera revolución de Cromwell, 1689, 100 años antes de la francesa, donde le regresa al rey Estuardo. Y se establece este sistema del parlamento bicameral que está haciendo crisis ahora. Ahora se terminó el gobierno bipartidista en todo Occidente, con la pandemia. Ahí se terminó los derechos del hombre y se terminó la división de poderes. Lo vimos, ¿no? Con un decreto se dispuso el encarcelamiento de cada uno en su domicilio, se quitó los derechos hasta de socorrer en la salud a los padres ancianos, ¿no? Los enfermos fueron confiscados del seno de la familia y se devolvió una caja con cenizas a la gente. Todos los derechos humanos fundados en la autonomía del hombre y no en los mandamientos de Dios, fueron derogados por un plumazo, por un decreto. ¿No es cierto? Entonces, este mundo creado hace 300 años en Inglaterra y legalizado en Francia hace 200 años con la Revolución Francesa y descrito con ideas claras y distintas de un mecano cartesiano en la época de Francia, de esta revolución, ahora está haciendo crisis en todo el mundo. Es decir, el modelo que se quiere plantear es el de una dictadura socialista, de hormiguero repleto de comida, pero para los que deban vivir, porque también se va a determinar quién vive y quién muere, desde la concepción hasta la eutanasia. Con estas leyes en contra de la vida, que abarcan todo el periodo, con quitarle a los padres el derecho de educar a los hijos y quitarles la propia identidad a cada individuo. La identidad es una creación cultural, no es algo que viene de la naturaleza, ni de la naturaleza humana. No hay concepto de persona humana, que cada uno es causa responsable de sus actos. No hay margen tampoco a la libertad. Es decir, las profesiones de contador y abogado se están volviendo imposibles, porque lo que se procura es la adscripción del ser humano a un sistema, a una tecnología, donde está cancelado o está permitido, y el sistema no lo permite, ¿no? El sistema sí lo permite, y el abogado en ese caso no es necesario, es necesario solamente un data enter que sepa entrar los datos para obtener todo por mediación de la máquina. Entonces, veamos un poco cómo fueron estos pasos. La edad cristiana, llamada mal la Edad Media, la centralidad estaba en Dios. La regeneración o la salvación de la naturaleza estaba por la gracia y pasaba por el alma. Había que salvar el alma para salvar todo el hombre. Predominaban la razón y la fe. Por eso existieron esa gran revolución mundial, producto de la Iglesia Católica, que es la universidad, hace ya más de 1000 años.
Y el ideal era el santo. Ese era el ideal del hombre. Tanto de los reyes querían ser santos como San Luis, como San Esteban, como San Otón en Alemania, como San Fernando en España, como San Eduardo en Inglaterra. El anhelo era como el labrador, como San Isidro. Qué bajo hemos caído, ¿no? Perdón, qué bajo hemos caído. El ideal era el santo y ahora... Y ahora, bueno. Después en la Edad Moderna es el hombre. ¿Pero qué hombre? En el Renacimiento y en la época del protestantismo es el rey. Y la regeneración ya no es por la gracia y por el alma, sino por el poder del rey, ¿no? Es la época de la razón de Estado. Se produce entonces una inversión teológica. El creador es desplazado por la criatura y predomina la política. El ideal es un rey como Enrique VIII, que hace la flota de Inglaterra y pone el dominio sobre el mar. Y termina esta usurpación del lugar divino, es muy grave para el que lo hace, porque todas las expectativas que iban a Dios van a un hombre, y ese hombre o esa facultad humana no puede sostener esa demanda que está para Dios. Entonces termina destruyéndose el ídolo. El ídolo, bueno, es el rey, ¿no? Pero después viene la etapa siguiente a la idolatría del rey, es la iconoclastía, es decir, la destrucción. Y termina en la guillotina. Los reyes consiguen demostrar que el trono es el lugar más cercano del patíbulo. No obstante que dejan como lastre a la humanidad, dejan el Estado absoluto, pero sin el rey. Ya el Estado no soy yo, ya es una mafia, que se esconde detrás del Parlamento. Luego viene la Revolución Francesa y la centralidad no está más en el rey porque le cortan la cabeza, está en el hombre filósofo. La regeneración es por el cerebro. La inversión es política, no teológica. Y predomina la razón humana, pero la razón sin la fe. Ahí vuelven a traer, antes lo habían traído a Júpiter el rey, ahora la traen de la cabeza de Júpiter a Minerva, a la diosa razón, y la entronizan en Notre Dame de París. El ideal es Voltaire, al cual es llamado el rey, Le Roi Voltaire, ¿no? ¿Y en qué termina esta tiranía de la razón sin la fe y sin el sentimiento y sin nada humano? Esta razón de los filósofos, este renacimiento de estatuas de yeso, termina en la irracionalidad y produce una manía legislativa, ¿no? El Estado legal. Y los filósofos producen la ideología. ¿Qué es la ideología? ¿Es una doctrina más? No. La ideología es que la idea tiene predominio sobre la realidad. En lugar de la relación correcta es ser, pensar, es el pensamiento funda el ser. Pienso, luego existo. Descartes. Entonces aquí la ideología, la idea es más fuerte que la realidad y el ideólogo se empieza a llevar por delante a la realidad. Es el zapato del desencuentro. El zapato en desencuentro, porque ya la realidad no existe, ¿no? Ya no pisa el humus de la tierra negra. La humildad, ¿no? Las alfombras, claro, de los palacios y demás. Entonces, contra esta tiranía de la razón abstracta, ¿sí? De la razón que razona al margen de la realidad, es decir, de la razón delirante, viene una afirmación extraordinaria del sentimiento, pero del sentimiento antirracional. Es la era del romanticismo. Sigue siendo el hombre, pero no el hombre del poder ni el hombre de la razón, sino que es el hombre del corazón. El corazón no en el sentido cristiano de centro de la vida espiritual, sino el corazón
sentimental, de las novelas sentimentales. Entonces es el hombre guerrero, el del corazón. Y la inversión es el espíritu irascible domina. Y predomina el sentimiento. ¿Quién es el ideal? Ya no es Voltaire, sino que es Napoleón. Y aparecen todos los estadistas de Europa con uniforme de guerrero y con la mano en la úlcera, como Napoleón. En todos los cuadros de la época. Esta exaltación indebida del sentimiento, un sentimiento que no encuentra su lugar en la razón, trae como consecuencia la reacción pragmática. Hay que llamar a uno práctico. Esto no es descabellado, Sirvió contra la razón, pero ahora el sentimiento desbordado necesita de un cálculo útil. ¿Qué nos dejó? Y nos dejó Napoleón el estado policial de Fouché y el estado represivo. La guerra como institución permanente de la humanidad se va agravando con la leva en masa. Pero llega el momento del hombre pragmático. Este hombre pragmático mantiene todos los esqueletos de los fracasos anteriores. Mantiene el estado absoluto, lo maneja de atrás, y mantiene la manía legislativa, y mantiene la ideología, y mantiene el aparato represivo, lo quiere usar como gendarme de sus intereses. La centralidad es entonces en el hombre burgués. Y la regeneración no es por el alma, ni es por el cerebro, ni es por el corazón, es por el estómago, ¿no? La localización de los saberes prácticos. La inversión es económica, predomina el mundo económico. ¿Y cuál es lo importante del mundo económico? Gira todo en torno al interés. Entonces aparece un señor con un buen chaleco, una cadena de oro que le ata la panza, con su reloj, porque time is gold, y un perro bulldog. Este John Bull es dueño de Bulldog, ¿no? Bulldog. El icono de la confiscación de la propiedad. Termina en la iconoclastia. Este predominio de lo material termina con la... ¿Y qué crea este? Este que iba a resolver todos los problemas que creaba el sentimiento. Que deja la cuestión social gravísima, ¿no? Millones de pobres, la gente que no tiene más que su prole, la destrucción de la clase media rural cristiana, y la aparición de un nuevo actor, el proletariado. Llegó la edad del comunismo. El hombre ya no puede ser el burgués, tiene que ser el hombre productor. Ya termina el poder de Mercurio, como terminó el de Minerva y como terminó el de Marte. Ahora viene el de Vulcano, el de Hefestios. El Homo Faber. La regeneración es por los brazos y por la fuerza, por los miembros. Y la inversión es técnica. Predomina el trabajo hacia el hombre, dicen, el Homo Faber. El ideal es Lenin. ¿Y qué produce esto? ¿Qué iconoclastia produce? Un gobierno del trabajo endiosado, produce la esclavitud, produce el gobierno del trabajo forzado. La pérdida de la libertad. Nos dejan de herencia. Entonces, frente a este horror económico socialista,
El socialismo, que no es una doctrina, sino que es una ideología para obtener el poder, cambia inmediatamente y vuelve al capitalismo de Estado, como en China. Al capitalismo de hormiguero repleto, de hormiguero abundante, pero también sin libertad, que es el estado donde estamos ahora. Entonces viene la época de la sociedad en Occidente hedonista. El hombre ya no es el hombre productor, es el hombre consumidor. ¿Y qué quiere consumir? Placer. ¿Y de qué quiere huir? Del dolor. Entonces es manejado animalmente, ¿no? Con estímulos del placer y del dolor. La inversión es sexual, pero de un sexo que es desvinculado de su fin. Es decir, el hombre no tiene derecho a comunicar la vida como tenía antes, ¿no? Ni al placer que produce cumplir un mandamiento de Dios, multiplicaos, sino que el hombre tiene derecho al placer si se desvincula del fin de Dios. Y ese placer se lo puede dar la droga o las neurociencias, estimulándole un centro de placer, a cambio de que no se reproduzca. Seguimos aboliendo el hombre. El ideal, ¿quién es? Es Freud y la sexología. El hombre visto desde abajo, ¿no? El hombre individual visto primero desde el sexo y después contra el sexo. Y el hombre social visto desde el egoísmo y desde el consumo. Una gran mirada desde abajo, material. El hombre desjerarquizado, el hombre invertido. Son las sucesivas inversiones, la teológica, la política, la económica, la técnica, la sexual, venía necesariamente. Después de que estaba dada vuelta la cabeza y el alma, y la economía y la política, es la última expresión de esta civilización, pero no la última, desdichadamente. ¿En qué genera esto, este hombre así tomado por su parte más baja? El mutante. Un hombre que no está estable en su identidad, que no coincide cada vez con la idea que Dios tiene de sí, de él, sino que se pierde la naturaleza humana. Y al perderse la naturaleza humana, como la edad moderna consistía en la edad antropocéntrica, se termina la edad moderna, porque se termina el hombre. ¿Y esto qué viene? Ya el hombre reducido al mínimo, ¿no? El hombre se fue bajando desde la razón al sentimiento, a la utilidad, ¿no? Al sexo, y finalmente ya no hombre. Es la era posmoderna, que está relacionada con el fin de la moderna, pero porque desaparece la sustancia que caracterizaba a la moderna, que era el hombre, el antropocentrismo. Ahora, ¿cuál va a ser esta era? Es la era de la evolución y el cambio. ¿Y la centralidad en qué está dada? En el datacentrismo. Es datacéntrica. La regeneración, ¿por qué es? Por la técnica. Nos van a salvar las máquinas. El control humano y de la ciencia, que no es más que tecnología del ambiente. Van a controlar el ambiente. Hasta el clima. Cosa que es imposible. Pero hasta ahí va la locura.
La inversión ya es material, la materia sobre la humanidad, la máquina sobre el hombre. ¿Qué predominan? Varias ciencias que se dedican a eso. La bioingeniería, la ingeniería cyborg, la ingeniería no orgánica. ¿El ideal cuál es? ¿Es Enrique VIII? No. ¿Nos dejó el Estado absoluto? ¿Es Voltaire? No. Nos dejó la manía legislativa y la ideología. ¿Es Napoleón? No. Pero nos dejó el aparato represivo. Lo sacaron a Napoleón, pero quedó el Estado policial, ¿no? Y los ejércitos por toda la tierra. John Bull, no. ¿Qué quedó? La confiscación de la propiedad y la cuestión social. Lenin, no. Pero la pérdida de la libertad que trajo Lenin, sí. El placer a costa de la pérdida de la naturaleza humana. ¿Y quién es el hombre entonces? Y es el señor Bill Gates, por ejemplo. ¿Y la iconoclastia en qué consiste? En que hemos inventado al hombre inorgánico. Es la última avance de la ciencia moderna, que ya avanzó tanto que es posmoderna, ¿no? Y que ha logrado la abolición del hombre en herencia. Entonces, este es el gran peligro de la era posmoderna. Acá llevó la libertad, que no es la libertad, la verdadera libertad. Hay que recuperar la verdadera libertad, que es la libertad de Trento, la libertad del libre albedrío del hombre, que le permite aceptar el fin que le puso Dios, que es la felicidad. Es una libertad de medios, no de fin. El fin puesto por Dios, y es la salvación y la felicidad. Si uno rechaza ese fin para inventar uno ideológico, cualquiera sea, ¿no? Termina en la abolición del hombre, en la pérdida del alma. Y esto lo sabía cualquier niño del catecismo de 90 preguntas. Perdón, acá le quitan al hombre lo peor, porque al darle la muerte, la vida de acá abajo, le quitan la vida eterna, ¿no? El cielo. Claro, le dan el cielo, y es la promesa mayor, es la eternidad, pero en la inmanencia, ¿no? La Acá. cuestión terrestre. Es decir, claro, que quede como la memoria en una computadora de esa persona. Pero como el aburrimiento total es infinito, ¿no? El aburrimiento infinito, sí. De no poder contemplar a Dios eternamente, que es el destino último, ¿no? Así es. Bueno, esta es la exposición. Pero hay esperanza. Bueno. ¿Por qué? Porque el espíritu, quiero terminar con una idea de esperanza. El espíritu es más fuerte, claro, que todas estas máquinas. Y el sol mismo de este mundo se va a apagar. Y la galaxia también. Pero un alma humana es inmortal, por eso tenemos que cuidarla. Es eterna. El poder que tuvieron nuestros padres de comunicarnos la vida, colaborando con el plan de Dios, ¿no? Es algo invencible. Y el espíritu siempre encuentra la forma de salir y de salvar esta cuestión. Claro, si vuelve a su origen, ¿no? Hay que volver a mirar a Dios, porque la imagen depende del sujeto que la proyecta. Volver a buscar el rostro divino, y si lo encontramos eso, ya estamos salvos. Así es. Si miramos a Dios y conseguimos que Dios nos mire. Hay que tener esperanza y todo eso, pero la situación, la libertad siempre muere en manos de los liberales, hay que recordar eso. Sí, sí. Como el bien común muere en manos de los comunistas. Claro, claro, exactamente. Qué grande. Muy claro, me hace acordar también a Membiel. Bueno, es lo mismo, el mismo pensamiento
del cuerpo social que se destruye, se corrompe con todas las formalidades que usted dijo, ¿no? Claro. Se destruyen todas las formalidades del hombre, y sobre todo el espiritual, y se destruye Claro. todo. Y ahora estamos en esta etapa del robot, ¿no? De querer, aunque los hombres no creo que acepten eso, que los conviertan en robots, ¿no es cierto? No creo que lo acepten. Pero ¿cómo lo van a hacer? Con esta, ¿cómo se llama? Transhumanismo o poshumanismo, que es una destrucción total del hombre. ¿Cómo lo van a realizar los enemigos del hombre, que son en este caso el gobierno mundial también, ¿no? Claro, antihumano. Antihumano. Sí. Es decir, lo que quiere, el fin es borrar del hombre toda imagen de Dios. Todo lo que sea inteligencia, voluntad, y lo que lo hace semejante a Dios. Sí, sí, sí. Búsqueda del bien. Ajá, perfecto. Sí, sí, sí. Perdona, que hay unas preguntas, o mejor dicho, están apareciendo amigos que dice uno, el amigo Guillermo Rodríguez, dice muy claro, no podía escribir para no perder el hilo. Qué bueno. O sea que nos han estado siguiendo. Ah, bueno, está escrito en un libro mío que se llama Política y Sentido de la Historia. Ah, qué bien. Que lo pueden conseguir en el Centro Cultural Guadalupano de Buenos Aires. ¿Ah, sí? Que es Bartolomé Mitre. Bartolomé Sí. Mitre 1721 en horario de librería de 11 a 19 o a 18. Siempre Sí. lo pueden conseguir. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Política y Sentido de la Historia. Lo voy a poner. Sí. Y sentido de la historia. Perfecto. Breide Obeid. Porque, bueno, una pregunta que hace acá Guillermo, pero ¿y ahora con la libertad avanza? Porque mucha gente dice, claro, yo no me quiero meter en política, ¿no es cierto? No nos queremos meter porque este es un programa católico. Lo que pasa que, claro, de repente las palabras son muy bonitas en los políticos, pero hay que ver lo que ellos hacen, ¿no es cierto? Hay que ver lo que ellos hacen. Y no sé, yo lo dije una vez, para mí ningún político se lo puede votar, me parece a mí, pero no sé, porque la gente pregunta sobre esto, pero la verdad que estamos en una etapa, ¿usted qué dice? Bastante negativa, ¿no? Es una etapa bastante negativa y en el mismo libro está lo que aconseja Benedicto XVI de las cosas que no son negociables. Ahí está, perfecto. Y no es negociable para un cristiano un político que lleve adelante el aborto. No es negociable el que le quite a los padres el derecho a educar a sus hijos. Claro. No es negociable el que niegue que la familia en el concepto cristiano y el concepto de hombre y mujer. Estamos discutiendo que es un hombre y una mujer después de 5.000 años de civilización. Bueno, claro. Cuando es un absurdo tan grande... Que nadie se lo pregunta, claro. Es negociable lo que niegue la identidad de las comunidades religiosas, sobre todo en el caso de la Iglesia, el derecho de la evangelización y de enseñar. Eso no es negociable. Y no es negociable, por supuesto, el aborto. Claro. ¿Qué vamos a negociar? ¿Que el Estado no tiene derecho a pervertir a nuestros chicos? ¿Y a mutilarlos? ¿Que el hombre es un don de Dios y no un capricho de otro hombre? ¿O de sí mismo?
Claro. Hay cosas que no son negociables. Y bueno, ahí están puestas por el Papa los principios que no son negociables y en esos casos no se puede votar. En algún caso será posible localmente, ¿no? A nivel municipal que haya algo, Alguien. posibilidad sí, pero en el nivel general las aberraciones son tan grandes y las confusiones son tan grandes que es muy difícil eso. Claro. Y sobre todo está la confusión en general ahora, porque los medios de comunicación son los grandes aliados, ¿no? del enemigo, de siempre, ¿no? Por supuesto. Los medios de comunicación son la televisión. La televisión es el que enseña todo, lo que hay que creer y no lo que no hay que creer, pero se ha perdido el sentido común del hombre de campo que decía usted, que tiene esa capacidad contemplativa de tocar el pasto, de pisar. Por eso a mí el programa mío, Zapato de Encuentro, tiene esa razón de ser. Partir del sentido común, pero para descubrir a Dios, por supuesto. Ahora hay una confusión tremenda. Claro. Bueno. Pero la libertad es la libertad de los hijos de Dios, ¿eh? Claro. Esa es Sí, la verdadera libertad. Perfecto. Claro, no se puede decir a quién hay que votar, pero también se puede decir que hay una opción que es el no votar, ¿no es cierto? Porque como cristiano tengo que ver si realmente también puedo no votar, ¿no? Porque a la final mi conciencia la debo respetar, ¿no? Como católico, digo, ¿no es cierto? Claro. Sí, hay que, por supuesto. Y esas alternativas son bastante válidas también, es un reproche a todo el sistema. Eso también, porque sin una gran cantidad, no sé si más de 11 millones que no votaron, eso está hablando de algo, ¿no? Está hablando de... La mayoría es lo que rechazó el sistema, un 40%. Exacto. Claro, o sea que la gente está pensando. La gente está pensando y está diciendo, ojo, ¿no? Corrijan este rumbo. Claro. Sí. Porque esto así, el de cualquiera es un camino al desastre. Los otros ni que hablar, son un desastre total y absoluto. Sí. Si en los principios están mal, no pueden estar bien en las consecuencias. Si ya claro. El lugar donde nos quieren que llevar es un desastre. Claro, exacto. Acá un amigo pregunta, ¿y votar en blanco? No sé, yo no me quiero meter en política, responda usted. Bueno, como decía Franco, hagan como yo, no se metan en política. Claro. Pues se puede votar en blanco, se puede votar a un lado, se puede no votar, ¿no? Yo en el caso mío no voy a votar porque los privilegios de la edad y un poco de autorrespeto no votar, ¿no? Pero bueno, decisión de cada uno que tiene que, no basta eso, también hay que predicar la verdad, porque no podemos decir como Poncio Pilato, lavarnos las manos. Yo soy inocente de la sangre de este justo. Tenemos que decir que esto es un crimen. Claro. Hay que decir eso, pero, en fin. Es tremendo. Cada cual en el sitio vea cómo es la situación, pero la situación general de todo el país es un desastre. Entonces, esa está clara para todos, ¿no? Bueno. Por lo tanto, la situación es volver a Dios, lo de siempre. Y bueno, por ejemplo, los principios nunca cambian, sobre todo los principios cristianos, que son el Evangelio, la palabra de Cristo es inmutable, no puede cambiar. ¿No es cierto? No el cambia, ataque, el protestantismo que...
La revelación está cerrada con el último libro del Apocalipsis. Claro, exacto. ¿No es cierto? Y el magisterio no se puede contradecir. No, imposible. El magisterio es el guardián de ese depósito, pero pueden interpretar sin contradecir. Claro, exacto. Si no, no es magisterio, ¿no es cierto? Eso no es magisterio. ¿Nos puede hablar un...? Perdón. Sí. Sí, diga. El principio es la continuidad en el magisterio de la Iglesia. Hay que hablar un poco a los católicos de eso, ¿no? Sí. Y la indefectibilidad de la Iglesia. La Iglesia no puede fallar. Claro. La Iglesia, además de los pecados personales de los individuos de la Iglesia en cualquier lugar que están, la Iglesia como tal, y ese no fallar se centra en la coherencia y en la continuidad de la doctrina. Ni una coma de la Escritura se puede tocar y no se puede alterar la interpretación, ¿no? De los 272 papas y de los 20 concilios. Claro. Es la misma. El que introduzca una hermenéutica de ruptura se pone él solo fuera. Si él ve como ruptura, se está autoexcomulgando su posición. Claro, exactamente. Claro. Y por eso los católicos tampoco saben mucho sobre este tema en la Iglesia, que es la gran defensora del hombre, ¿no? Las tres patas, ¿no? Que son la tradición, la escritura y el magisterio, ¿no es cierto? Y que el protestantismo, por eso es tan peligroso, que mucha gente no alcanza a ver eso. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso? ¿De qué cuestión, perdón? Claro, porque los católicos muchos no alcanzan a ver esas tres patas en las que se afirma la Iglesia católica, apostólica romana, que son la tradición, la escritura y el magisterio, que es la condición sine qua non. Pero no entienden mucho y por eso hay mucha gente que va con los protestantes, que es un peligro muy grande. Recién usted habló de algo. Sí, y la continuidad apostólica también, ¿no es cierto? Es decir, para nosotros es indispensable la vida de la gracia y la vida de los sacramentos. Y el descenso del mundo espiritual rescatando el mundo natural, ¿no es cierto? Sí. Sanándolo. Entonces, por eso mismo a nuestros buenos sacerdotes hay que pedirles que prediquen a Jesucristo con esa triple norma que dio. Sagrada Escritura, tradición y magisterio, con una hermenéutica de continuidad. Y no de contradicción, claro. Y que administren los sacramentos. Eso no lo puede hacer ningún pastor. Claro. De ninguna comunidad, ¿no? Sí. Y concebir el sacramento desde lo sacramental hay que ver, que es un gran privilegio que tenemos, sino como remedio y como alimento para esta época, ¿no? El sacramento es remedio y es alimento. Necesitamos, ¿no? Como las lembas de Tolkien para pasar la larga oscuridad de Mordor, donde muy pocas veces se abren las nubes y se puede ver el cielo. Es necesario llevar el pan de los ángeles. Claro. Sí. Sí. Hay una gran confusión en la gente por el relativismo que trae el liberalismo. Cualquier religión lleva a Dios, no puede ser eso. Hay una sola religión, y no dos ni tres, una sola religión, que es la que creó Cristo. Los demás fueron creadas por hombres, pero la religión católica es la única y verdadera, porque la creó Jesús, no porque yo me crea dueño de la verdad. A mí me tiene Dios, me atrapó Dios en esta verdad
porque Dios es el absoluto, yo no. No es cuestión de ser dueños de la verdad, es cuestión de dejarse dominar por ella. Exacto, exacto. Mejor dicho Y usted que yo. Como dice el catecismo romano, no tiene a Dios por padre el que no tiene a la iglesia por madre. Y el que no tiene la iglesia por madre tiene al diablo por padre. Sí. Y sí, lo dice San Luis María de Montfort, algo así, ¿no? Sí. Y claro, por eso el protestantismo es tan grave, ¿no? Claro, es muy grave porque trajo el naturalismo dentro de la iglesia. Y es un rebrote de la herejía de Pelagio, ¿no? Rousseau es el Pelagio moderno. Y para Castellani es el peor de los falsos profetas. Porque todo deriva de ahí, de negar el plano de lo sobrenatural. El hombre perdió la vigilancia interna que tenía que tener por su naturaleza caída, ¿no? Velad y orad para no caer en tentación, ¿no? Esa vigilancia, más que referida a un problema, a un peligro externo, se refiere a interno. Para no caer en tentación hay que vigilar. Y al decir que esas tentaciones, homologarlas, el naturalismo, a cualquier tendencia genuina de uno, desarmó al hombre frente a su principal batalla, que es la de adentro de su corazón, no la de afuera. ¿No? Sí. Sí. El protestantismo ha hecho mucho daño. Y además comparar las otras iglesias, por más que hablen de Dios, tienen pedazos de verdad, a lo mejor, pero al estar en un cuerpo equivocado, al estar no en un cuerpo total como el de Cristo, que es la verdad total, en un cuerpo total, que es la doctrina cristiana, se hace mucho daño, ¿no? Se hace daño. Mucho daño, la gente está muy confundida. Solamente la Iglesia Católica, los hombres somos de todo, habemos pecadores, de todo. Pero lo que hay que predicar es la verdadera doctrina de Cristo. Yo soy buen sacerdote, dijo usted recién, digo, no yo, señor, como sacerdote, cualquier sacerdote será buen sacerdote si sigue repitiendo lo que Cristo dijo. Y no, claro. Y nada más. Si actúa in persona Christi. Perfecto, in persona Christi. No soy yo, sino que es Cristo. Claro. Yo ya no yo, sino Cristo que está en mí, dice San Pablo, ¿no? Sí, San Pablo, sí, en Gálatas. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, sí. Perfecto. Sí, por eso es que, claro, pero para que Cristo entre en mí, no es por una cuestión de sentimiento, como decía usted recién, no es por cuestión de sentimentalismo, de sensaciones, sino que es cuestión de sacramentos, es decir, Cristo nos dejó los sacramentos, que es algo bien objetivo, y solamente la Iglesia Católica tiene esos 7 canales por los cuales nos viene la gracia, ¿no? Y bueno, hay una confusión tremenda en esto. Perfecto. Bueno, y con todo esto que está ocurriendo ahora, un consejo para la gente, para la familia, porque se destruye la familia robándole el Estado la patria potestad a la familia, a los padres, ¿no? Eso también es terrible lo que está pasando. Ya está pasando. El programa es violar los 10 mandamientos. Ahí está. Uno por uno, ¿no? Dice no matar, bueno, matar desde la eutanasia hasta el aborto. Todo dado vuelta. No hurtar, a confiscar hasta la propiedad privada. Y así, no mentir, la política sería imposible. Claro. ¿No? Porque la política es mentira. Si yo les decía... Sí. Y así, no codiciar los bienes ajenos es imposible en un mundo dominado por la solicitud terrena, ¿no? Que el polo no es Dios, sino que son los bienes. Es la codicia, el otro polo. El otro polo no es Lucifer, sino Mamón, lo dice el propio Cristo, ¿no? Sí, exacto. El demonio es el
el demonio, no se puede tener dos señores, Dios o las riquezas, ¿no? Sí. Entonces, el 10º mandamiento se refiere a eso, no codiciar los bienes ajenos, es no buscar la salvación a través de la acumulación de riquezas. Perfecto. No darle a ese sentido de posesión de los bienes un sentido de redención materialista, herética. Sí. Que es el antiguo sentencia de los padres de aversión a Dios y volverse hacia las criaturas. Claro. Ese es y eso es el 10º mandamiento, es el otro polo en este mundo invertido. Y esos mandamientos, cuyo primer paso en la inversión fue llamar los derechos del hombre y no mandamientos de Dios, terminan degollándose como ideas a sí mismos. Por ejemplo, el derecho a la vida terminó siendo el derecho al aborto y el derecho a la eutanasia, que es la muerte. Ajá, sí. El derecho a la propiedad, sacado del no hurtar, terminó siendo la confiscación de la propiedad privada, de lo que dice el Foro de Davos. Serás pobre, pero serás feliz. No tendrás nada, pero serás feliz. Claro. Es una promesa. Y así, cada uno de ellos, sacados de su clave, que es hacer lo que Dios manda, ¿no? Como decían nuestros abuelos, las cosas hay que hacerlas como Dios manda, que era lo que caracterizaba una sociedad fundada en los 10 mandamientos. Ahora es hacer lo que a uno se le ocurre. Lo que se le ocurre es destruir su propio derecho. Eso es volverse criminalmente contra sí mismo. Es un suicidio. Claro, eso está ocurriendo ahora, ¿no? Y con la propaganda también de los sexos y todo eso que están haciendo ahora es terrible, como van en contra de la Escritura. Dan ganas de leer San Pablo a los Romanos, ¿no? Hubo un capítulo 1 del 24 al 32, que es bastante bravo, ¿no? Bastante bravo. Sí. Bueno, la verdad que ha estado muy claro. Gracias también por los que han participado. Guillermo Rodríguez, gracias. Mario. Sí. La señora también, que me acaba de aparecer ahora. La verdad que muy claro ha sido, y eso hace falta para que podamos, que alguien diga la verdad, ¿no? Porque ahora estamos tan confundidos, hay tanta confusión, que nuestro deber es decir la verdad, predicar la verdad, solamente la verdad, oportuna et inoportunamente, como decía San Pablo, ¿no? Bueno, ¿nos quiere dar un último mensaje, algún consejo a las familias, a los jóvenes? La verdadera libertad está en volver a la verdad, y al bien, que es la libertad de los hijos de Dios. Entonces no importa la libertad que no nos pueden garantizar los hombres, pero nos prometen, es simplemente una libertad de trabas. Pero la libertad de la inteligencia y la libertad del espíritu la da solamente la posesión de la verdad. La verdad nos hará libre, hay que animarse a decirla y hay que animarse a seguirla. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a rezar una Ave María para agradecer la presencia de Rafael Braide por su charla tan clara en el día de hoy, para que tenga muchos frutos estas reflexiones del doctor. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Tú eres todas las mujeres, es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a todos, les voy a dar la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Bueno, los próximos programas van a ser sobre la hispanidad, así que no se los pierdan, que van a estar muy buenos. Bueno, Dios los bendiga. Gracias, doctor Rafael Braide Obeid.
Hasta pronto. Hasta pronto, si Dios quiere. Seguimos en contacto entonces con Zapato de Encuentro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos, entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol!